Pasamos a vía pública, 628.000 pesos. Ese es el sueldo promedio de los chilenos según un mapa que elaboraron las AFPs. ¿Dónde se gana más? ¿Dónde se gana menos? Según esta fotografía, Daniel Silva con los detalles de las rentas en Chile. Es un tema delicado y a pocos les gusta hablarlo en voz alta. ¿Cuánto ganan los chilenos? 628.011 pesos en promedio según la Asociación de AFP. Nacional de 600. El promedio. Bajo, muy bajo. No, se gana menos. Menos. Yo creo que es mucho más abajo de esa cifra. 5,4 millones de trabajadores cotizan todos los meses, una extensa base de datos, la materia prima del ranking de los sueldos brutos promedio por región. No es la renta líquida en el bolsillo que tiene el trabajador, sino que es la renta antes de los descuentos de pensiones y salud. Si uno quiere contrastarlo con la renta líquida, claramente habría que descontarle un 20%. ¿Dónde se gana más? Antofagasta lidera el ranking con 838.415 pesos. La gente tiene una equivocación porque piensa que todo el mundo trabajaba en la mina, pero no es así. En algunas empresas mineras ganan algunos 1 millón de pesos y más que eso. Pero yo pienso que el 70% gana menos de 500.000 pesos. Nelson es ingeniero civil y trabaja hace años en minería. Su sueldo mensual es de 2,5 millones de pesos. Uno puede decir cualquier zona, es mucho dinero, pero realmente los gastos que son acá en Antofagasta, comparado con otras regiones, según el promedio son un poco más altos. Sumando dividendo, colegiaturas, cuentas básicas y benzina para los autos, Nelson gasta 1,5 millones de pesos al mes. El salario en los últimos 5 años ha observado un crecimiento bastante importante. La región metropolitana ocupa el tercer lugar del ranking de sueldos imponibles. Entonces eso es como una ilusión óptica, porque en realidad que somos millonarios tienen mucha plata, así que debería ser el sueldo más real, el promedio. Claudia es periodista y trabaja hace 6 años en una agencia de comunicaciones. Hoy su sueldo supera el 1 millón de pesos, pero confiesa que en algún momento ganó menos que el promedio nacional. Encuentro que es atroz de bajo. La región metropolitana son atroces de caras para vivir. El día a día es súper caro, el transporte es caro, el arriendo es caro. Entonces no sé cómo una persona podría vivir con esos imponibles. Serían como 550 lucas líquidas. Difícil de creer, dice Claudia, pero en la región del Maule este es el sueldo promedio. 492.000 pesos y fracción, palabras mayores para María. ¿Usted gana más o menos de esa cifra? Mucho menos, pues sí. ¿Cuándo se va a ganar esa plata? Y por más que se esfuerce, bueno, no, pues esto no da para tanto. De repente, cuando hay harta verdura, puede sacarse muchísimo, pero nunca esa cantidad. Su marido gana el sueldo mínimo y ella lo complementa con su trabajo como temporera, cortando el pelo y haciendo costuras. Hay que ir supliendo las faltas que quedan, pues sí, con un sueldo mínimo no alcanza para nada. Antofagasta, Santiago, Talca, primer, tercer y 15º lugar. ¿Se condice con el costo de vida? Hicimos una mini canasta familiar con insumos básicos. Compare las columnas de arriba a abajo. Benzina, pan y papas. En el norte cuestan efectivamente un poco más. ¿Qué pasa con la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres? Los hombres siguen ganando más, 106.000 pesos en promedio. La renta femenina respecto de la masculina ha acortado la brecha respecto de la diferencia entre hombre y mujer. Estos son algunos de los datos que arrojó el estudio de las rentas en Chile. Una foto de los sueldos de los últimos meses del 2014. Claro, y ahí se mencionaba este tema de la brecha salarial. Lo quiero complementar con una información que apareció hoy de la CACEN 2013, donde se plantea que lejos de reducirse esta brecha, esta diferencia de lo que llega finalmente al bolsillo, ha ido creciendo con el tiempo. Ha aumentado en un 25%, considerando desde el 2011 al 2013. Vamos a analizar esta cifra acá en el debate de Vía Pública. Para eso vamos a conocer a quienes nos acompañan acá esta noche. Roberto Fuentes, gerente de estudios de la Asociación de AFP, gracias por estar aquí esta noche. María de Los Ángeles Fernández, analista político y presidente de Hay Mujeres, gracias por acompañarnos acá. Y Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, muchas gracias por acompañarnos acá en Vía Pública. Lo primero es someter aquí a juicio esta cifra de la CACEN 2013. Quiero partir contigo, Gonzalo, que entiendo que ustedes siempre están ahí atentos a cualquier cifra que sale para analizarla. ¿Coinciden ustedes con este cálculo que se hizo hoy?
Sí, precisamente lo que nos muestra este cálculo es que los hombres en el promedio están ganando aproximadamente un 36,4% más que las mujeres. Es una brecha altísima que de controlarla en el fondo por niveles de educación, mientras más sea el nivel de educación, esa brecha se amplifica, llegando casi a un 55% cuando estamos hablando de más de 18 años de escolaridad, por ejemplo. O sea, hay gente que llega a la universidad, que ha desarrollado tal vez posgrados y esa cifra va aumentando. Va aumentando, pero quizás lo más grave, además de la brecha que de por sí es grave, tiene que ver con el bajo valor del trabajo que en Chile existe y que en las mujeres eso se hace patente no al revisar los promedios, que también es bajo, sino que qué es lo que pasa si avanzamos y vemos el 50% de las trabajadoras en Chile están obteniendo ingresos líquidos menores a 220.000 pesos. Y obviamente esa realidad choca y hay que discutir, debatir qué es lo que está pasando con el bajo valor del trabajo en Chile. 220.000 pesos líquidos, el 50%. Y si avanzamos un poco más, hablamos de que el 85% de las mujeres están ganando menos de 450.000 pesos. Y si queremos decir que la situación es aún más grave, hay que considerar este elemento de que ha ido aumentando esa brecha. Ha ido aumentando. De acuerdo a los datos que se han liberado de la encuesta CACEN, la brecha entre hombres y mujeres en los promedios pasó de 100.000 pesos ahora a 125.000 pesos, o sea, un aumento de un 25%. Sí. Quiero saber si Gonzalo coincide con esa cifra. Roberto, perdón. Perdón, Roberto. En realidad yo Gonzalo, quiero comentar, sí, no hay problema. Quiero comentar de que, bueno, el estudio que nosotros hicimos básicamente se basa en los datos de los trabajadores cotizantes al sistema de pensiones, que básicamente estamos hablando de trabajadores con empleador. O sea, son por lo general trabajos formales y que por lo general también tienen, no incluyen a los trabajadores independientes o por cuenta propia, que ese es un universo mucho mayor. Las cifras que nosotros observamos en un contexto de evolución histórica es que la situación de la mujer en el mercado laboral chileno ha mejorado. Por ejemplo, si nos referimos al periodo del año 85, de los años 80, la relación renta imponible de la mujer respecto del hombre representaba aproximadamente un 70%. Y en la actualidad esta está entre un 83 y un 85%. O sea, ha habido una mejora en la renta femenina entre 13, 15 puntos porcentuales, ¿ya? Respecto a la década actual. Y lo otro también que hemos observado que la participación de las mujeres en trabajos formales con contrato se ha quintuplicado respecto de los años 80, donde habían aproximadamente 420.000 mujeres cotizando y en la actualidad tenemos cerca de 2.100.000 versus los hombres que habían en esa época 906.000 y ahora tenemos cerca de 3 millones de hombres cotizando regularmente. Pero entonces, ¿por qué se ha observado en el último tiempo, y eso es lo que tal vez arroja la encuesta CACEN, una ampliación de la brecha entre las rentas de hombres y mujeres? Es porque se han incorporado nuevos segmentos de mujeres, tal vez menos calificadas, al mundo del trabajo formal y a cotizar, por lo menos en el sistema de pensiones, obviamente, y eso ha bajado el promedio general, digamos, de la renta de las mujeres. Claro, aunque estamos hablando aquí de mismo cargo, misma función. No, aquí estamos hablando de los trabajadores. No, pero me refiero cuando se habla de brecha salarial, se está comparando eso, no el sueldo en general, sino gente que hace la misma trabajo función, ¿no? en la misma empresa, claro, hombre-mujer. Esa es la comparación y estamos en una situación en este minuto, porque todas estas cifras de esta buena nueva que nos trae don Roberto hay que ponerla en contexto. Sí. Estamos ocupando a nivel del ranking de igualdad de género del Foro Económico Mundial del año 2014 el lugar 128 en igualdad salarial de 142 países. O sea, estamos más cerca de los Emiratos Árabes que de cualquier otro país que nos gustaría compararnos. Entonces, es dramático, es dramático. A mí más que poner la cifra, tenemos que ponerlas en un contexto, porque esto no remite, más bien se acentúa. Además, esto tiene consecuencias graves en lo que es después la jubilación, un 33% menos. Tenemos una ley que con muy buena voluntad se trató de impulsar durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, que no ha dado efecto, y esa ley está incorporada en el programa que tiene que ser revisada. Ese es un súper buen punto, porque tal vez mucha gente no sabe que existe una ley de igualdad salarial. La ley 20.348, ley de igualdad salarial, pero no ha sido efectiva. Hay muchos motivos, uno de ellos es que
leyendo un poco las expertas que trabajan estos temas, es que tú para poder denunciar que ganas menos que un hombre a la misma función, tienes que conocer lo que gana el hombre. Y bueno, aquí habría que fomentar más la transparencia de estos datos en las empresas, que no lo hay. Ese podría ser un primer elemento, sí. Claro. Sí, complementar un poco el diagnóstico, que siempre es muy importante. Cuando se habla en el fondo de la incorporación del empleo, por ejemplo, por cuenta propia, en general tiene rentas más bajas, uno podría hacer en el fondo un zoom. Aquí es lo que pasa en un sector que podríamos llamar, entre comillas, avanzado, que son las grandes empresas, y remitámonos, por ejemplo, a jornada completa, y remitámonos también al sector comercio, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice la encuesta CACEN para el caso de las mujeres? Nos dice que el 70% de las trabajadoras con esas características en el comercio está ganando menos de 326.000 pesos líquidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando efectivamente que aquí hay procesos que se dan en la sociedad que tienen que ver con una dinámica de acumulación por desposesión. Es decir, estos bajos salarios no son casuales, sino que eso, lo que hay detrás son procesos de acumulación de ingresos. Hay otros que están ganando a costa de este infravalor del trabajo en la sociedad. Sí, pero me gustaría, Gonzalo, que este infravalor general, que es lesivo y que a todos nos preocupa, de verdad que yo sé que tú no lo estás poniendo de esa manera, pero que no sirva como para amortiguar la situación específica que vivimos las mujeres, que es una discriminación estructural. O sea, yo sé que hay un infravalor y todo eso, pero en el caso concreto de las mujeres es muy lesivo, nos tienen esta situación, repercute en la jubilación. Además, me gustaría una reflexión de ustedes dos, no quiero yo tomar tu puesto, pero ¿por qué en Chile, por lo que he leído, se da esta condición tan particular de que a mayor nivel de educación se dispara más esta brecha, cuando debería ser al revés? Parece que no sucede en todos los países. Chile, por lo menos en América Latina, presenta esa condición particular. Una explicación que yo le he escuchado a comunidad de mujeres, que claro, puede que las mujeres y hombres tengan el mismo nivel de educación, pero ahí se produce esta segmentación donde los hombres se van a ocupaciones que son más valoradas, hablando de infravalor o supravalor, en la sociedad, las ingenierías o ciencias más duras, áreas más duras, y las mujeres nos vamos a las áreas blandas. Bueno, áreas blandas. Tenemos una reforma educacional. Estamos diciendo que la educación es clave en Chile para dar salto al desarrollo y es una profesión feminizada la educación. Y las mujeres ganan menos por estar ahí, porque las mujeres se inclinan más. O sea, yo creo que hay que dar aquí un debate más profundo como sociedad y modelo de desarrollo que queremos. Sí, Roberto, ¿qué reflexión se podrá sacar en ese sentido? En términos generales, las estadísticas que nosotros vemos en el sistema de pensiones muestran que efectivamente existe esta brecha, que esta brecha se ha ampliado en el último tiempo. Básicamente, por las estadísticas del sistema de pensiones no muestran con tanto detalle igualdad de capacitación, de educación, de edad, etcétera, como para sacar conclusiones tan finas como acaban de sacar, digamos, los otros entrevistados. Pero lo que yo podría mencionar respecto a las repercusiones que tiene el sistema de pensiones efectivamente, el hecho de que las mujeres tengan un nivel menor de cotizaciones, rentas más bajas, obviamente repercute en el ahorro acumulado y finalmente en la pensión, sobre todo pensando que las mujeres tienen expectativas de vida mucho más amplias y más altas. Ahora, yo creo que hay que ser bastante justo también con las políticas públicas que se han generado en el último tiempo, que han ido en mejora de las pensiones de las chilenas en forma muy importante. Si uno mira, por ejemplo, las pensiones del Pilar Solidario, que son transferencias netas del presupuesto público hacia pensiones de las mujeres aquí en Chile, en su mayoría están beneficiando a las mujeres. Proporcionalmente el número de mujeres beneficiadas por el Pilar Solidario son mucho mayores y esto sin duda ha ido en una mejora importante y de hecho si uno mira los niveles de pobreza, los distintos estratos de edad a nivel nacional, vemos que los mayores de 65 años son los que presentan los menores niveles de pobreza en Chile y los que presentan los mayores niveles de pobreza precisamente son los niños y jóvenes. Pero ¿y cuánto ha cambiado? Sí, solo para complementar una cifra que tengo acá, las pensiones de las mujeres son 34% más bajas que la de los hombres y la brecha aumenta. Esta es una cifra de noviembre del 2014 y que fue según datos de la Superintendencia de Pensiones de septiembre de este año. Claro, lo que pasa es que hay que comparar, el sistema de pensiones chileno tiene tres pilares. Hay un pilar público que es solidario, que se financia con el presupuesto nacional, con el impuesto de todos los chilenos. Hay pensiones autosustentadas con el propio esfuerzo laboral de cada uno de los trabajadores y hay un pilar voluntario que es el esfuerzo adicional que puedan hacer los trabajadores. Entonces, mirando
el sistema de pensiones como un todo, con esos 3 pilares, vemos que hay transferencias importantes al sector femenino, aquellas que tengan mayores de 65 años de edad, que han evitado la pobreza en forma importante de la vejez, y eso las cifras que los distintos estudios estatales lo han demostrado. Deduzco entonces que esta cifra, que ya es grande, de 34% de diferencia, sería mucho mayor aún si es que no existieran esas ayudas. Efectivamente, es verdad eso. 2 reflexiones respecto al tema de que la brecha se amplifica mientras sube, por ejemplo, el nivel de calificación o de escolaridad. A nivel internacional existen muchos estudios en relación a lo que se llama el efecto techo de cristal para las mujeres. ¿Qué significa eso? Que en la medida que las mujeres van ascendiendo a cargos más altos, en el fondo cada vez esa brecha se va amplificando y se va perdiendo la posibilidad de seguir subiendo producto de esta discriminación pura que se da en el mundo del trabajo, que es una cuestión que tiene raíces culturales muy profundas, en el fondo esta subvaloración que se hace de lo que es el trabajo reproductivo, y también por otro lado lo que tiene que ver con esta suerte de decir que las mujeres básicamente lo que ganan es como un complemento, ¿no es cierto?, al ingreso familiar, y por lo tanto bajo esa perspectiva yo le pago menos. Esa es como la visión cultural machista, hay que decirlo, que ocurre hoy en día. Y por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de pobreza, efectivamente cuando ocupamos la encuesta CACEN nos concentramos en las mujeres. ¿Qué pasa si retiramos los 20 subsidios que hoy en día están presentes en la encuesta CACEN? Y además algo que se llama el alquiler imputado. Si retiramos todo eso y nos quedamos con el ingreso autónomo que generan las mujeres, el ingreso del trabajo y todo, ¿qué pasa con las cifras de pobreza? Las mujeres pasan de un 15% de pobreza a casi un 32% de pobreza. Esa es la pobreza efectiva, en el fondo, si retiramos los subsidios y el alquiler imputado, lo cual es bastante delicado. Finalmente, respecto a las pensiones, también hay que poner las cifras en su real magnitud. De acuerdo a los datos de diciembre del 2013 de la Superintendencia de Pensiones, cuando nos fijamos en las pensiones de vejez, retiro programado, que son las mayoritarias, las que pagan las AFP, estamos hablando de que el 93% de las mujeres obtienen pensiones de vejez en retiro programado que son inferiores a 148.000 pesos. Ahí hay una mala interpretación de la cifra. O sea, no te digo que el dato esté incorrecto, pero generalmente ¿cómo se pagan las pensiones en el sistema de pensión? Primero que nada, hay un porcentaje importante de las pensiones van vía renta vitalicia, que son montos muy superiores a esos montos. ¿Las compañías de seguros son? Compañías de seguros, exacto. Y posteriormente el residuo queda pagándose a través de retiro programado. Un número importante de esas pensiones de retiro programado y de mujeres son mujeres que, muchas de ellas con cónyuges que también tienen pensión o reciben ingresos y que complementan ingresos y que no pertenecen al 60% de menores recursos. O sea, tienen ingresos complementarios. Volvemos al Es tema gente que es mujeres que en una familia trabajaron poco porque se dedicaron al trabajo familiar, al cuidado de los niños, y que en cierta forma recibe un ingreso residual producto de su esfuerzo laboral que fue por un periodo más corto. Y aquellas personas que tienen una situación de vulnerabilidad están adscritas al pilar solidario, que es la política pública que se incorporó el año 2008 y que preferentemente beneficia a las mujeres. ¿Sabes lo que pasa? Que está muy bien que hablemos de las pensiones y la brecha salarial obviamente tiene una implicancia en las pensiones, pero por favor no distraigamos el punto. Aquí estamos hablando que mujeres y hombres por igual función, igual responsabilidad reciben, hay una diferencia de 30%. Pega, no es igual la misma paga. Yo no quisiera que esto se convirtiera en una conversación sobre también la desigualdad en materia de pensiones, porque existe, obviamente, es una implicancia. A mí me preocupa mucho. Yo creo que en Chile este es un tema que todavía es como cuando vemos los resultados del CIMSE y de la PSU, nuevamente, que vemos la segregación territorial, espacial. O sea, nuevamente todos los años estamos viendo estas cifras y como que se reproduce. No nos conmueve. No se ha politizado el tema en Chile. Mira, por ejemplo, estaba revisando, bueno, en Estados Unidos hay un gran debate. Por ejemplo, una mujer que llegó muy alto en la industria periodística, Jill Abramson, que llegó a dirigir el New York Times. Ella fue despedida de un minuto para otro. Y empezaron los cagüines y los chismes. Esta mujer fue despedida porque tenía un carácter volátil, porque de aquí a allá. No, ella parece que fue despedida porque se dio cuenta de que su antecesor le pagaba mucho más. Y ella dijo, yo quiero que me paguen igual. Bueno, la despidieron a decir agua va.
Y hay todo un debate en Estados Unidos sobre esto y eso también puso el foco lo que pasa en la industria, digamos, de la comunicación. Y demuestra también que no es un problema solo de acá de Chile, sino no, que esto es un problema mundial y tiene mundial. que ver, imagínate que ahora en el mundo se está revisando todo lo que ha sido los compromisos que se adquirieron en la conferencia de Beijing en el año 95. Ya estamos hablando de Beijing más 20. Estamos hablando además de lo que fueron los compromisos del milenio en materia de igualdad de género y se está hablando de... En 2015 había una serie de compromisos que todos los estados habían adquirido en términos de, por ejemplo, tanto porcentaje de mujeres participando en puestos de decisión política, tanto porcentaje de mujeres en la fuerza laboral, y hoy día se está haciendo un balance y ver cómo seguimos hacia adelante y viendo las barreras y los obstáculos que encontramos. De hecho, vamos a tener la próxima semana acá una reunión, ¿verdad?, un evento de alto nivel convocado por la presidenta Bachelet y ONU Mujeres para analizar estos temas donde vienen mujeres líderes de todas partes del mundo y seguramente este va a ser un tema que se va a abordar. Y el punto es que, ¿qué hacemos frente a esto? Porque, en primer lugar, la ley que existe y que no ha sido eficaz va a haber que revisarla. ¿Por qué no ha sido eficaz? ¿Qué adviertes tú ahí? Bueno, yo creo que por lo que he leído, no soy experta, pero han sido muy pocos los casos 4 o 5 casos creo que son los que se han planteado. Uno de ellos, como te decía, es que para que yo pueda hacer uso de esta ley yo tengo que saber lo que gana un colega que está cumpliendo mi misma función y mi misma responsabilidad, y a veces no se sabe, o se sabe por el chisme de pasillo. Entonces, aquí hay un tema de cómo las empresas empiezan y los espacios de trabajo empiezan a desarrollar una política salarial con perspectiva de género, donde la transparencia sea clave, ¿eh? y se haga algún tipo de evaluaciones de valoración, porque no las hay. Y luego, tengo entendido que, claro, si una mujer viene y tiene que denunciar dentro de su mismo espacio de trabajo, ¿en qué condiciones queda ella de fragilidad? ¿Ah? Sí, porque va a tener que seguir trabajando. Quienes ahí, nos están viendo jefe, saben muy bien claro. lo que pasa. Empezará el bullying y esta mujer que es crítica, que esta mujer es demasiado... Cuando eres asertiva eres conflictiva, inmediatamente se corta el hilo por lo más delgado. Entonces, hay una voluntad y está expresado en el programa de Igualdad de Género de la presidenta Bachelet de revisar esta ley. Pero mientras tanto, van a pasar cosas interesantes porque el proyecto de reforma laboral, que se llama Proyecto de Modernización de las Relaciones Laborales, tiene perspectiva de género, equidad de género, y uno de los elementos que plantea es garantizar la integración de las trabajadoras en el comité de negociación del contrato colectivo. Entonces, ya con mujeres allí, se supone que hay un supuesto de que las mujeres que van a estar incorporadas en este proceso van a estar atentas porque esto perjudica más a las mujeres. Si yo no le echo la culpa a los hombres, ellos no les perjudica, obviamente ellos no lo ven como algo importante para su experiencia de vida. En segundo lugar, va a facultar a los sindicatos para solicitar a las empresas información sobre igualdad de remuneración. Esto a nivel general e innominada, no fulanito y citanito. Pero ya, si esto avanza, va a ser un paso importante. Sí. ¿Cuáles son las soluciones, creen ustedes? ¿Cómo se puede avanzar? Porque ya hay un diagnóstico más o menos compartido, pero ¿cuál es la alternativa para cambiar esta situación? Sí, nosotros en la Fundación Sol hemos visto que, por ejemplo, una situación que es fundamental para promover el empleo de las mujeres y también un empleo de calidad, uno lo puede abordar desde el punto de vista de los derechos sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente en Chile sabemos que estos derechos están altamente mercantilizados, ¿no es cierto? Hablamos de salud, la educación, las pensiones. Entonces, en ese sentido se abre la oportunidad que es lo que pasa en muchos países nórdicos, por ejemplo, donde el Estado en el fondo se fortalece cuando se hace cargo de estos derechos sociales. Y ahí efectivamente el rol de las mujeres en servicio hace que tengan muchas más posibilidades de participar, se crean empleo. Obviamente hay que preocuparse por el tema de la calidad, que es lo que pasa, se hablaba recién de las brechas, por ejemplo, de salario en educación, pero ¿qué es lo que pasa con la educación pública? ¿Cómo se fortalece? ¿Qué es lo que pasa también en el mundo de la salud? Eso por un lado. Y en segundo ámbito muy importante, en las relaciones de producción. Ya se mencionaba en algo, esta inclusión de la mujer en la comisión negociadora puede sumar. Sin embargo, a nuestro modo de ver, lo más importante aquí es llevar esto a una discusión mucho más amplia en el sentido de la negociación colectiva por ramas de actividad económica. Porque es ahí donde finalmente tú abarcas a todo el espectro de trabajadores. Cuando hablamos de negociar por ramas, estamos diciendo que, por ejemplo, todos los periodistas negocian sus condiciones mínimas y ahí obviamente van a entrar las cláusulas de género. Y no va a ser para un grupo reducido, en este caso de mujeres, sino que va a ser para todo el conjunto de mujeres. Así que esas son dos medidas que son de verdad muy importantes. Sí. Roberto, ¿por dónde crees tú que va? Mira, básicamente yo realmente felicito a María de los Ángeles y a Gonzalo por
tocar estos temas, me parecen muy justos, muy válidos, digamos, que ellos defiendan la justicia, la igualdad y el trato similar en aspectos laborales. Pero yo también quiero dar una mirada un poquito positiva al tema actual, porque si uno analiza cómo era la situación laboral de la mujer en la década de los 80 o a inicios de los 90, la participación laboral de la mujer en el mercado del trabajo llegaba al 29%. Y en la actualidad hemos crecido 20 puntos porcentuales, o sea, la mujer se está incorporando en forma masiva a trabajar. Uno cada vez ve más mujeres en el metro que van dirigiéndose a su trabajo, en la locomoción colectiva. Yo lo veo en las estadísticas de la AFP, que cada vez veo más mujeres que cotizan, incluso por crecimientos de remuneraciones superiores a lo largo de un periodo largo. Entonces, si bien son loables todos los elementos que ellos defienden, y estoy totalmente de acuerdo, que yo creo que es una pelea que hay que dar y que es bueno, pero también la mano los dos, así que Gonzalo fue primero. Las cifras muestran que la cosa va mejorando. Sí, pero estamos hablando de una inserción que es elevada en cuanto a precariedad. Cuando miramos las cifras del INE, la Encuesta Nacional de Empleo, en los últimos 57 meses, desde que se crea en el año 2010, vemos que prácticamente 3 de cada 4 nuevos empleos para las mujeres. Estamos hablando de que son empleos subcontratados, suministrados, cuenta propia de baja calificación y pocas jornadas. O sea, estamos hablando que el 76% es empleo de inserción endeble. Mucho subempleo, personas que trabajan pocas horas a la semana. Las mujeres, el 50% de las subempleadas, que es tiempo parcial involuntario, están ganando menos de 86.000 pesos al mes. Entonces, ese es el empleo que se está creando no tan solo por el gobierno pasado, sino por el actual. Es un empleo de inserción débil o endeble. Ese empleo no es sostenible en el largo plazo y no es sostenible en el fondo para mejorar estas brechas. Mira, yo celebro esta mirada positiva del vaso medio lleno. Porque claro, si las mujeres, imagínate, cuando obtuvimos el derecho a voto en este país, a mitad del siglo pasado, claro, que hemos avanzado mucho, pero también hay mucha reflexión acerca de los dilemas de la emancipación femenina. Y uno de ellos, esto es una constante en todos los países, el tema de la brecha salarial. Si uno sigue la misma, digamos, lógica que yo percibo en tu comentario, es decir, esto es un tema de progreso, hay que ven cómo hemos avanzado, hay que dejar que siga pasando todo igual y vamos a ir viendo cómo aumentan estas cifras bondadosas o estas cifras positivas. Piensa que Estados Unidos tiene un porcentaje de mujeres incorporadas a la fuerza laboral brutal, ya no sé, más del 70, 80%, y las mujeres en Estados Unidos ganan 77 centavos por dólar, 77 centavos gana una mujer versus $1 que gana un hombre. Y eso es una sociedad donde las mujeres están masivamente incorporadas al mercado de trabajo. Y luego uno se pregunta, siempre se nos dice que Chile está viviendo un punto de inflexión, que Chile puede caer en la trampa de los países de ingresos medios, siempre se nos dice ese tipo de cosas, que Chile está ahí, que está a punto de dar el salto al desarrollo, se nos dice que estamos ganando todos $20.000 per cápita, y yo me pregunto dónde están los $20.000 per cápita que me corresponden, la tiranía de los promedios, pero no veo yo una vocación de enfrentar estos nudos gordianos para realmente dar un salto significativo. Mira, traigo yo aquí un dato de una mujer, economista prestigiadísima, que nadie puede poner en duda, Andrea Repetto. Yo le leí a ella en una columna de opinión donde dice que 10 puntos más de participación laboral femenina generarían una ganancia de crecimiento de unos 5 puntos de una vez. Imagínate, cuando estamos hablando de la desaceleración y ese tipo de cosas. Entonces, lo que uno ve en ciertos sectores, cuando hablamos de la desaceleración de la economía, es volcarse en las recetas del pasado, en vez de enfrentar cuál es esta, como dices tú, una situación que aparentemente es positiva, bueno, y a partir de esta situación, ¿cómo damos un salto y buscamos otras fórmulas? Porque hay que tratar de incorporar más masivamente a las mujeres en el mercado de trabajo, trabajo digno, como tú dices, tiene que eliminarse este tema del impuesto a la maternidad, porque la reproducción social es un tema que interesa a la sociedad en su conjunto, no solamente es un costo que debe ser asociado a las mujeres, ahí habrá que revisar hace tiempo que se viene conversando en la ley de Sala Cuna, y realmente ponerse en serio con esta conversación. Y no quisiera yo que un año más estemos nuevamente viendo estas estadísticas que muestran profundización de la brecha salarial. Lo vamos a estar revisando constantemente. Gracias por habernos acompañado acá esta noche, que estén muy bien. Llegamos al final de este debate. Gracias.